Hola a todo mundo. En este video, mi compañero Humberto Muñoz Castellón y yo, su servidora Norma Odalis Lizama Patiño, vamos a darles una explicación sobre la infinitud de los números primos a través de la demostración de Stieltjes. Bueno, Thomas Johannes Stieltjes fue un matemático holandés. Él estudió numerosos campos de las matemáticas y en específico dio una demostración para la infinitud de los números primos eh, con una idea bastante parecida a la que dio Euclides. Entonces vamos a darles unos conceptos iniciales. Primeramente, vamos a ver lo que son los números primos entre sí. El concepto dice que se les denomina también primos relativos o coprimos, y son aquellos números que tienen como único divisor común a la unidad, como por ejemplo, vamos a tomar los números 8 y 15. El 8 se puede dividir entre o sea, el 8 es divisible entre 2, pero el 15 es divisible entre 3 y el 5, pero ni el 3 ni el 5 dividen al 8. Por lo tanto, el único divisor común es la unidad. Es por eso que se les llama números primos entre sí. Bueno, otro concepto importante es el de el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número compuesto tiene exactamente una factorización prima, o mejor dicho, una factorización en números primos, y que las factorizaciones solo difieren en el orden de los factores, pero se consideran la misma factorización. Sabemos además que la multiplicación es conmutativa. El orden en que acomodemos los números no importa, pero sí importa qué números acomodamos. Aquí en este ejemplo, el 24 lo podemos escribir de muchas formas y todas son correctas. Simplemente se diferencian una entre otra que en que los escribimos con diferentes números. Por ejemplo, aquí escribimos 2 por 12, que es lo mismo que escribir 3 por 8, que es lo mismo que escribir 4 por 3. Si, por ejemplo, factorizamos el 4, tenemos 2 por 6, que es el mismo resultado, simplemente vamos obteniendo más números. Esta es la factorización más larga o más grande, por así decirlo, que podemos obtener de 24. 2 por 2 por 2 por 3. Y aquí nos damos cuenta que el 24, a pesar de no ser un número primo, sí se factoriza solo en números primos. Entonces, estas ideas vamos a utilizarlas eh, más adelante en la demostración. Bueno, esta es la demostración de Stieltjes. Eh, Puedes pausar el video y leerla si te gusta. Eh, Ahora vamos a analizarla cacho por cacho para que se entienda mejor. Bueno, si pausaste el video y la analizaste, para la demostración vamos a verla por cachos, parte por parte, y así vamos a ir dando un ejemplo de esa parte. Entonces al mismo tiempo vamos a ir viendo la demostración y el ejemplo. La demostración inicia generando una lista finita de números primos. Cualquier conjunto de números primos, siempre y cuando sea finito y en cualquier orden. En nuestro ejemplo, o sea, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto P, tiene los números primos 2, 3, 5, 7 y 11. Vamos a suponer entonces que esta es nuestra lista finita de números primos. Ok.
En la demostración, nosotros tenemos que encontrar un número n y lo vamos a encontrar multiplicando cada uno de los números de la lista de la siguiente manera. Como anteriormente dijimos que nuestro conjunto P estaba conformado por 2, 5, 7 y 11, entonces vamos a multiplicarlos todos. 2 por 3, por 5, por 7, por 11. Todos estos multiplicados nos da igual a 2310. A esto ya llamaremos n. Ok. Después tenemos que obtener dos factores cualesquiera, tal que n sea igual a m por n. Es decir, vamos a obtener, ahí tenemos ya el 30 y el 77, pero ustedes se preguntarán de dónde salieron esos números. Bien, arriba tenemos el 2 por el 3, que es 6, y 6 por 5 nos da igual al 30. De ahí es donde sale nuestro m, a esto llamaremos m. Luego nos faltan dos números por multiplicar, que es el 7 por el 11. Esto nos da un total de 77. Entonces ya tenemos nuestro m y nuestro n. Cabe resaltar que podemos obtener m y n, porque podemos multiplicar los dos primeros y eso sería n. Por ejemplo, 3 por 2, 6, y eso sería m. Luego, para obtener m, podemos multiplicar el 5 por el 7 por el 11. Entonces, vamos a obtener m y n tal como vayamos a nuestros factores. Sí, recordemos que por el teorema fundamental de la aritmética, podemos descomponer cualquier número, en este caso el n, en varios factores, que en realidad no importa cuáles elijas, siempre y cuando cumplan con estas dos propiedades, y que de hecho siempre las van a cumplir por la forma en que estamos construyendo la demostración. Vamos a obtener la suma m más n, pero recordemos que m y n son compuestos. Son compuestos porque estamos multiplicando varios números primos, eh, y además son primos entre sí. ¿Por qué son primos entre sí? Porque nosotros estamos tomando una parte de la lista, la estamos multiplicando y estamos obteniendo un número. Y estamos tomando otra parte de la lista, la multiplicamos y obtenemos otro número. Pero no estamos repitiendo ningún número en m o en n. Entonces, recordando el concepto de números primos entre sí, vemos que cumplen con esta propiedad. Por lo tanto, nuestra suma de m más n, recordemos que n es igual a 30 en el ejemplo y n es igual a 77. Por lo tanto, al sumarlos nos da un total de 107. Entonces, podemos concluir dos cosas. Y estas dos cosas las podemos concluir porque nosotros sabemos que la suma de m más n no va a poder ser divisible entre ninguno de los números de la lista. ¿Por qué? Porque si bien m puede ser divisible por algunos números y n puede ser divisible por otros números, al momento de hacer la suma de estos dos factores, de algún modo bloqueamos los números primos que tenemos en la lista inicial, y nosotros al hacer eso, forzosamente tenemos que obtener un primo de algún lado, porque estamos obteniendo un nuevo número. Entonces, ese nuevo primo lo podemos obtener dependiendo de uno de estos dos casos.
En el primer caso, la suma de m más n es primo, pero no está en la lista, es decir, el número m más n que obtenemos es un número primo, es decir, que puede ser divisible entre sí mismo la unidad, pero no está en la lista porque ya bloqueamos los números que teníamos inicialmente al momento de hacer la suma de m más n. Entonces, obtenemos un nuevo primo. En el caso 2, m más n no es primo, pero como no es primo y entonces es un número compuesto, se debe poder factorizar en algún primo. Pero también, como ya vimos que ninguno de los primos iniciales puede dividir a esa suma, entonces forzosamente obtenemos un nuevo número primo también. En cualquiera de los dos casos, obtenemos primos que no estaban inicialmente en nuestra lista finita. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, como ya lo explicó mi compañero Humberto, en este caso vamos a obtener un nuevo número primo que no estaba en nuestra lista. Esta demostración es muy bonita porque es bastante simple, es similar a la de Euler, pero juega con el concepto de primos entre sí, que eh, este uso de la suma de m más n es lo que nos da la clave para que funcione la demostración. Entonces, sin importar qué número de cuántos números primos metas en tu lista inicial, tú sabes que siempre vas a obtener un nuevo número primo que no habías considerado. Entonces, si tú pones 1.000.000, 2.000.000 o 3.000.000, siempre vas a obtener nuevos números primos. Y eso nos quiere decir que los números primos son infinitos, porque este proceso lo puedes repetir tantas veces como quieras y seguir obteniendo números primos. Eh, en caso de los números primos muy grandes, eh, demostrar o saber si es número primo o no entra en otros procesos que pues no nos interesan dentro de la demostración. Simplemente nosotros estamos asegurando que van a existir nuevos números primos por este proceso lógico que hicimos que nos asegura ir descartando los números de la lista inicial. Y así funciona esta demostración. Con esto, chicos, obtenemos de que nos aseguramos de que hay una infinidad de números primos, una vez más.